con la República Dominicana. Soy Anthony Quinn. Feliz Navidad para todos. Un abrazo fuerte desde la República Dominicana. Puertas abiertas a través de Global TV 80. Una entrega especial. Estamos en Navidad. La familia necesita reencontrarse. La familia necesita ese abrazo, esa unión, esa integración. Para hoy, uno de los grandes de la República Dominicana, un profesional, talentoso, capacidad, proyección mundial. La verdad que para nosotros es gratísimo placer recibir a Luis J. Camacho. Bienvenido a casa. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en este momento. Gracias, de verdad. La Navidad, mucha gente a veces quiere conocer la realidad de los profesionales. Y más cuando un profesional destacado, pues representa a la juventud, representa a la República Dominicana. ¿Cómo es el desarrollo de Luis desde la niñez? ¿Cómo se va formando la familia? ¿Cómo vive la Navidad? ¿Cómo se integra en esta época? Bueno, mi familia puede catalogarse como una familia promedio. Padre, madre, con hijos, que en todo momento tuvimos una socialización interna familiar y externa con la sociedad tradicionalista. Y hablar de una socialización tradicionalista implica que, obviamente, momentos como la celebración de la Navidad, que no es simple y llanamente lo que hoy día a día se vive, que es el puro materialismo expresado en comportamientos sociales, sino, lógicamente, la Navidad como un punto de encuentro de la familia, de la sociedad, para poder externar varias cosas. Una de ellas, sin lugar a dudas, un recuento y una recopilación de lo que ha sido un año, con sus puntos luminosos y sus puntos no tan luminosos. Sí. Y una proyección hacia el futuro de un nuevo año, sin olvidar, no importa cuál sea la religión, que la Navidad implica un alto en el camino para reflexionar, para ver qué tan buena es la vida y para agradecer a Dios con el nacimiento de Jesús, de que cada día uno nace, se desarrolla y tiene la noche para exponer sus experiencias en el mismo seno familiar. ¿Qué se ha ido perdiendo de aquellos momentos cuando se vivía esa Navidad maravillosa? Quizá hoy en día lo que está pasando es que mucha gente la ha tomado en la dirección no indicada. ¿Qué se ha ido perdiendo? ¿O qué ha sido lo que ha creado ese cambio? Para mí el gran problema que vive el mundo, pero más que nada nuestra sociedad, es que ha confundido dos verbos que en algún momento tienen cierta similitud, pero con expresiones conductuales muy distintas. Es el ser por el tener. Uh-huh. Sí. En mi generación, cuando coexistíamos en la familia, con los vecinos, con los amigos, éramos y veíamos con mucho placer y con mucho respeto al zapatero del pueblo, sí, al sí. carnicero del pueblo. Sí. Porque estos dos individuos expresaban, no solamente dos oficios, expresaban una coyuntura económica social que soportaba el pueblo mismo. Hoy tenemos el tener, y el tener es simple y llanamente la adoración de elementos pecuniarios materiales que nada tienen que ver con el ser, con el humanismo. Sí. Entonces, este movimiento del ser al tener, no solamente se tiene que expresar en la Navidad, se tiene que expresar en todos los órdenes de la sociedad. La Navidad es uno de ellos porque hoy yo no quiero pasar un buen rato con nadie, sino qué tanto me vas a entregar y qué tanto yo voy a recibir u ostentar para que la gente entienda un posicionamiento reflejado en el tener. La familia ha tenido que ver mucho, quizás, a no estar papá, no estar mamá, como se vivía en aquellos momentos, de que había que pensarlo mucho, quizás para papá abandonar a mamá o mamá a papá. Ha tenido que ver dentro de este cambio, solamente la gente pensar en lo monetario, pensar en lo material. Sí, ha habido muchos cambios sociales, hemos sufrido muchos cambios sociales, pero yo no estoy de acuerdo con que el que la mamá salga a trabajar es un problema que afecte tanto. No. Sí. Yo vivo en los Estados Unidos. Mis hijos se criaron en los Estados Unidos, pero lo que nosotros hemos hecho es preservar los valores. En mi casa es formal cenar todos juntos. Sí. En mi casa es formal
al menos un día en el fin de semana, comer todos juntos. Si tú reflejas lo que significa la Santa Cena, y si tú reflejas lo que significa el acto de alimentarse, es donde el ser humano se expone ante, uno, socializar con sus más íntimos, y número dos, traer energía nueva al cuerpo, sí, que permite ser mejor ser humano. Eso se ha perdido. Se ha perdido, sí, así es. En todas sí, las áreas, en todas las áreas sí, se ha perdido. Y si sí, tú tomas este ejemplo y lo extrapolas al contexto social, es lo mismo. Hoy no buscamos tener una cena o un compartir para armonizar, sino buscamos tener un compartir para exhibir. La teoría del ser y del tener. Y obviamente la nueva vida trae consigo nuevos retos. El día a día. Vivimos en un matriarcado a nivel mundial. Sí, sí. Y el matriarcado en cierta medida ha sido afectado porque hoy la madre tiene que salir. Que yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Es una apertura hacia el trabajo, hacia la capacidad y el desarrollo como mujer. De hecho, que en un momento dado no se daba. Claro, y de hecho yo entiendo que las damas son mejores trabajadoras que los hombres por múltiples razones. Y económicamente menos gastable. Bueno, es una de las grandes contradicciones que en el mundo académico debatimos intensamente. Sí. Pero no basta solamente decirlo, sino actuar, y es allí donde el gobierno o los gobiernos y las empresas en todas sus dimensiones, no importa que sean grandes, medianas, pequeñas o micros, puedan asimilar que el capital humano no tiene que ver absolutamente nada con el género. El capital humano es el aquilatar una intelectualidad proyectada en un movimiento de trabajo. Wow. Luis Camacho, el profesional, tiene un background extraordinario. Estamos hablando desde el área de educación hasta la economía, hasta el mercadeo, lo que tiene que ver un área hasta el arte, o sea, es amplio, tu conocimiento, preparación. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Y ese deseo, esa hambre por la preparación. Yo entiendo que nuestra generación fue una generación interesante. Y gracias por ponerme como un ejemplo, pero yo quiero que sea hablar más que nada de la generación. Sí. Nosotros éramos unos jóvenes que en Ciudad Nueva, después que un tiempo después nos mudamos de Santiago, la familia, a la capital, en Ciudad Nueva hacíamos cosas que hoy se perdió. Éramos los participantes de los coros de la iglesia, éramos los que nos hacíamos serenatas, éramos los que buscábamos compartir desde otra óptica, la óptica sana, la óptica de el entretenimiento y la diversión sin ningún tipo de estigma. Y todo esto empujó a que muchos otros, al igual que yo, buscáramos el conocimiento como el movimiento de la movilización económica y social a través del tiempo. Wow. De una familia... Una hambre de conocimiento, de búsqueda. Obviamente. Que era una salida prácticamente para ese momento a poder cambiar tu estatus social y conseguir muchas cosas que no era fácil. El estatus social, pero no olvidemos que cuando hablo del ser es del humanismo. El humanismo, sí que se ha ido perdiendo. Entonces no era solamente el punto de vista pecuniario, era que las peñas que nosotros hacíamos eran peñas donde se discutían elementos filosofales, elementos teóricos. Entonces era desarrollo personal integral. Y competitivo. Evidentemente. Competitivo, eso es una locura que se daba. Si no hay competencia, no hay crecimiento. Inclusive en las escuelas y en las universidades, esa nota de que fulano sacó 85-90 es su partido del corazón. Siempre se buscaba lo máximo. Así es. Que así hoy es. Hoy en día, wow. Aunque yo soy de los que creo, y tal vez la experiencia me ha permitido aquilatar ese entendimiento, el que apuesta a la excelencia probablemente se quede en el camino, porque el único excelente es Dios. Nosotros tenemos que aspirar a un crecimiento diario como ser humano, a un crecimiento diario como intelectual, a un crecimiento diario como ente social, más dejarle la excelencia a Dios, porque es el único que puede exhibir esos dotes. Pero lógicamente
nos involucramos mucho en el arte, nos involucramos mucho en los movimientos sociales, porque hubo momentos en los cuales que también participamos en política, y nos involucramos de manera definitiva en el desarrollo intelectual. Pasamos por varios estudios, la parte de la licenciatura, las maestrías, algunas especializaciones, pero yo entiendo que me gustaría más ser definido como un representante de un grupo social que ha dejado huellas, en la sociedad, porque es así. Lo soñaba eso, lo soñaba, todo eso que se ha ido dando y se ha ido conformando en su vida, su trayectoria, ¿lo soñaba? El sueño es parte de la concretización de citar o apuntalar objetivos, sí. Mis objetivos, si yo los puedo decodificar como sueños, sí estaban. Siempre quise ser lo que soy hoy, siempre aposté a ser lo que hoy soy, porque para mí lo más importante como ser humano y para mis hijos es una pregunta que me hago día tras día. Sí. ¿Cuál es mi legado? ¿Cómo voy a ser recordado? No ni siquiera de forma amplia en la sociedad, sino por los que me quieren, por los que están cerca de mí. Wow. Son los más importantes, porque al final de la jornada, cómo me visualiza mi hija, cómo me visualiza mi hijo, mis sobrinos, mis hermanos, es lo que más importa, porque con estos son los que de una forma u otra tú socializas diariamente y tus virtudes, tus necesidades, tus anhelos, tus deseos, esos elementos probablemente hasta quiméricos que solamente con ellos puedes compartir, son los que te apoyan y te soportan y te estimulan. ¿Qué tanto hoy en día las plataformas digitales, la tecnología nos aporta y es fundamental para el desarrollo de la juventud, de esos jóvenes? Mira, la tecnología, como todo, tiene que ser vista en más de una vertiente. La tecnología es muy importante, de hecho, yo soy un propulsor de la tecnología, tanto en la academia como fuera de la academia. Pero yo entiendo que tiene que adecentarse el uso de la tecnología, porque hay una parte de nuestros jóvenes que han asimilado el uso de la tecnología de forma negativa, que en vez de ayudarlos a crecer, está dejando lastres y está dejando manchas sociales que serían o serán en el futuro hasta un tanto difíciles de erradicar. La tecnología ha evolucionado como ha evolucionado la humanidad, pero lo que tenemos que buscar en el desarrollo tecnológico, cómo nos ayuda a ser mejores, pero desde la primera óptica, la óptica humana. Y la educación. Obviamente. Cuando hablo de la óptica humana, integra la parte educativa, porque sin educación nadie puede apostar a un futuro. Que es parte de los llamados influencers, muchos de ellos, que lamentablemente están vendiendo que la educación como que no es una base principal, primordial para ese desarrollo. Muchos de esos muchachos que no tienen quizá la capacidad de poder llevar el mensaje indicado. Se está vendiendo ese mensaje y parece que en muchas áreas está calando. Mira, yo no solamente hablo de los influencers desde el punto de vista de redes sociales. Lo tomo como impacto de partida por hay muchos otros influencers que están afectando negativamente el entendimiento de la vida del ser humano. Cuando tú ves que alguien sin ningún tipo de conocimiento en nada puede exhibir riqueza de una forma burda, abrupta, sin límites, esto quiere decir que le estamos mandando un mensaje a nuestros jóvenes de que es más fácil y es factible hacer dinero, el tener, sin un esfuerzo de desarrollo intelectual. Hay muchos exponentes en la música, en el deporte profesional, en muchas áreas. Estos mismos influencers mediáticos que al final de la jornada probablemente no pueden sostener una conversación como la que nosotros tenemos en este momento, son parte de ese estigma de la sociedad cibernética en el cual nuestros jóvenes están envueltos y coexistiendo sin mirar que mañana alguien tendrá que ser el relevo
no solamente del Sí, sí, desarrollo sí, tecnológico, sí, sí. Era sino el relevo del desarrollo del ser humano en todas sus áreas. la música urbana. Mira, yo no tengo ningún tipo de encuentro negativo con la música urbana. Es con quienes escriben y con quienes interpretan la música urbana. Pero voy más El lejos. contenido, el No. base, contenido base o ellos en totalidad. No, mi primer punto Sí. encontrado es con el gobierno. Ah, Porque la socialización de cualquier sociedad del mundo, aun sea de la sociedad neandertal a la sociedad que estamos viviendo en este momento, sí. es regulada. Alguien tiene que regular lo que impacta a la sociedad. Y entonces el primer punto, Se ha dejado esa brecha. claro, el primer Peligrosa. muy peligrosa porque Sí. ha permitido que la sociedad dominicana, la sociedad latinoamericana, más que nada, pierda el nivel de asombro. Ya no hacemos una música que en su momento pudiese tener algún punto picaresco. Sí. Ya lo que se está haciendo es algo... Muy abierto y explícito. sí, sí, no, más que explícito. Guay. Más guay. que explícito. Porque cuando usted va a la interpretación de uno de estos exponentes musicales, ya no solamente es lo que cantan, sino Sí. cómo se comportan, Sí. lo que exhiben y cómo inducen a los que los ven a cosas totalmente negativas. Pero reitero, no es el componente musical o la Como tal, expresión sí. social, es hasta dónde la sociedad ha sido permisiva para que esto suceda. Hay que poner un stop a esto ya, porque inclusive el gobierno en un momento dado felicita a estos muchachos. A fulano de tal en específico. Hay que poner un stop. Es el momento de parar esto ya. Evidentemente. Porque hay una juventud demasiado amplia que está dando seguimiento a esto y se ha convertido en una locura, una explosión social. Sí, pero hay que pararlo. Es que al final de la jornada, y voy a hacer un símil, ¿por qué existen 10 mandamientos? Porque en un momento de la historia religiosa, el mundo estaba perdido Sí. y Dios tuvo que mandar una tabla con mandamientos Sí. para regir la conducta del ser humano en ese momento. Así tenemos que hacer en la sociedad. Sí. La sociedad no puede Seguir como va. seguir asumiendo patrones de comportamientos negativos como cosas positivas o cosas normales. Yo no estoy diciendo Sí. que la expresión musical, el Como tal. el contenido Sí, musical se erradique. Yo lo que estoy diciendo es que la expresión verbal y corporal que se le integra a ese sonido, a ese contexto musical, tiene que cambiar, porque está definitivamente sacando lo peor, Sí. el punto más negativo Sí. de una expresión social de cara hacia el futuro. Sí, lógicamente. sí. Algunos en la esquina dicen, bueno, pero lo que pasa es que los exponentes como el merengue, la salsa, la bachata, dejaron el público olvidado. Y ahí vino entonces la explosión y entró. Muchos dirían esto, Mira, yo tengo que contradicción ya, con esto. que ya tenían un buen mercado ganado y un concepto musical bastante interesante. Yo tengo contradicción con esto y tengo que decir que probablemente esta brecha en la cual se dejó caer en cierta medida el merengue fue parte de una estrategia de grupúsculos anquilosados en el poder Guay. que querían distorsionar el contexto social dominicano para poder pescar en ríos revueltos. Wow. La preservación de del contexto cultural de un país Sí. viene desde el gobierno, Así es. viene así es. desde el Estado. Sí. Por eso, cuando yo tengo que ir al Grand Central o yo tengo que ir al Port Authority en Nueva York, en vez de escuchar una de estas melodías, usted escucha a Mozart, usted escucha a Vivaldi, a Beethoven. Sí. ¿Por qué? Porque esta gente, aún aceptando corrientes de innovación en su cultura, no pierden el núcleo de la sociedad. Por eso base. son países desarrollados. Sí. Entonces, lo que sí es importante decir es
cómo el gobierno actual o los gobiernos futuros van a rescatar esto. Cómo el ser uno de los elementos centrales en lo que es la marca país, que de hecho, cuando veo marca país y veo que dentro de sus puntos de convergencia no existe la cultura ni existe el deporte, eso es algo a revisarlo. Hay problemas. Pero serio. el contexto cultural tiene que ser reconducido por el Estado. El Estado es el responsable de administrar, de coordinar los núcleos que dirigen el desarrollo y la preservación de la cultura en un país. Dentro de este problema está el 20 o el 30% de los profesionales que se queman cuando van a tomar un examen para poder ir a la escuela pública, impartir o privada. Tiene que ver esto también dentro de este grupúsculo de problemas que se asoma. Tiene que ver todo, porque yo que soy académico, tengo que decir o preguntar a mis colegas académicos qué estamos haciendo desde la Academia Dominicana para que eso mejore. En nuestras universidades, ¿cuántas bandas de música clásica tenemos? ¿Cuántas bandas y coros tienen las universidades? ¿Dónde esas universidades exhiben con orgullo nuestra cultura? ¿Cómo es posible que en Perú, en Costa Rica, en Uruguay, las escuelas y las bandas musicales de las escuelas estén interpretando el merengue y hoy dentro de nuestras escuelas, colegios y universidades esté ausente? Es que en este momento la sociedad dominicana tiene que hacer una pausa y hacer una introspección social que permita identificar los temas neurálgicos que tienen que estar fuera de la política para poder reconducir la sociedad a un proceso de reconversión y de desarrollo integral. Como países como Suiza muy hicieron. Hablamos del milagro de Japón, de Taiwán algunos, hablamos del milagro de Singapur, pero para tomar un ejemplo, Singapur, ¿qué pasó en Singapur? Bueno, hicieron un pacto social a partir de identificar cuáles son los elementos más importantes que iban a permitir que la sociedad se desarrollara sin que nadie los pueda violar. Y obviamente el eje central, ¿cuál fue? La educación. La educación. Si Luis Camacho tuviera la mano para tomar los 5 elementos base para enderezar en este momento, los 5 elementos fundamentales en beneficio de la sociedad y el desarrollo. Mira, no existe nada que esté exento de la educación. El primer elemento en todo tiene que ser la educación, porque a mayor educación, menor criminalidad, y ya resolviste el segundo problema, que es la seguridad social. Automáticamente ya. A mayor educación, menor criminalidad, pero mayor producción, porque todos los ejes económicos se activan a partir de la creatividad, la innovación, el emprendimiento. Pero la parte económica trae un bienestar económico, evidentemente. Y ese bienestar económico tiene que estar impregnado del elemento fundamental que es el desarrollo económico. Yo no estoy hablando de crecimiento económico, porque en las cuentas de crecimiento económico la inversión extranjera directa, aún venga por lavado, se cuenta. Yo estoy hablando cómo un crecimiento económico impacta positivamente toda una sociedad del mundo. Y si tienes un desarrollo económico ajustado, obviamente traerás el quinto elemento, que es la salud. Y la salud conlleva felicidad, conlleva bienestar. Entonces empecé por el punto elemento central, la base es la educación. La base fundamental. Educación. Ahí está todo, la base fundamental. Para aquellos que hablan, no, que ahí es que está centrado todo, de una forma u otra. Ahora, un Estado que el 90% de la empleomanía está centrada en su base, como Estado, como política. ¿Qué hacemos con las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo apoyar para tratar de sacar y descentralizar todo, que esa realidad que no vaya al Estado? Hay muchas herramientas que se pueden implementar. Aquí los jóvenes y los no tan jóvenes que quieren desarrollarse desde el punto de vista emprendedorial
no lo pueden hacer porque no tienen las armas, las herramientas. Hasta que en este país tú puedas conseguir un préstamo a un 8% anual para comprar un carro, que es un bien de lujo depreciable al 20%, inmediatamente lo sacaste del dealer. Y para comprar una maquinaria que puede facilitar miles de empleos, yo tengo que pagar el 26% anual, no vamos a desarrollarlo. Entonces hablamos de una política de Estado, una política de regulación, una política clara que esté acorde con el desarrollo del el aparato productivo dominicano. No podemos ser competitivos a igual manera cuando en los Estados Unidos para crear una empresa puedes conseguir un préstamo a un 4% anual. Wow. Entonces, es muy cuesta arriba. Es cuesta arriba, sí, sin hablar de todos los otros elementos como la eficiencia energética, la eficiencia de la logística, el capital humano, porque aquí tenemos un problema y me da que entiendo que este será un tema que inclusive desde el mundo académico se tiene que discutir con mucha profundidad, y es el siguiente, y justamente lo que decías, el aparato productivo o la empleabilidad de este país depende del Estado. Pero ¿cómo lo vamos a transformar? Tenemos que dar incentivos, pero obviamente hay otro elemento agregado, que es el capital humano. Que hay que ¿Cómo estamos nosotros cultivando ese capital humano dentro de las universidades? ¿Realmente estamos enseñando lo que hay que enseñar? Yo te pregunto hoy, ¿de qué le sirve a la República Dominicana tener 30,000 nuevos abogados todos los años? ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer? No hay forma. Y a nivel técnico se necesita demasiada gente. Evidentemente. Entonces, pero hay que incentivar eso y preparar a esos profesionales, pero nadie lo quiere hacer, o nadie lo está interesado en hacerlo. Hay que sentarse a hacer un plan nación de la educación superior, un plan nación de la educación técnica, y volver entonces a dar valor a aquello que tenía mucho valor. Necesitamos nosotros buenos carniceros que permita tener ante el turismo y ante la futura exportación de cárnicos, gente con la capacidad para manejar adecuadamente los diferentes cortes que puede tener una res y que consecuentemente esto genera un movimiento económico. Claro. Eso lo tenemos que ver. Pero que se ve sencillo. Desde el punto de vista, mucha gente lo vería sencillo. Pero a nivel de lo que se necesita como mercado de exportación y mercado de turismo, no lo es. El concepto. No lo es. De hecho, todavía tú vas a muchos pueblos del país y te venden carne por libra, no te venden carne por corte. Y a veces tú ves que te parten un pedazo de carne en la cual diferentes cortes, dañándolo todo, están dentro de lo mismo, porque no está el conocimiento de... Tenemos un turismo que es extraordinario, pero ese turismo debería estar soportado por toda una serie de microcadenas de producción que afecten la empresa familiar, que las haga económicamente activas, que las haga económicamente productivas. Eso no lo hemos hecho. Pero aquí hay una multiplicidad de cosas que se pueden hacer. Afortunadamente estamos viendo un presidente que está empeñado en hacerlo, pero yo veo una gran brecha entre la decisión que tenemos de un presidente para cambiar el país y la negación de un país a ese cambio. Wow. Vamos a hacer un cambio. Regresamos ya. Estamos con Luis Camacho.